Gloria al Señor. Bueno, estamos en vivo y en directo en esta noche. Amén. Les saluda a su hermano Jacob. Y bueno, agradezco al Señor de poder estar en vivo. Vivo también. Con la ayuda del Señor pudiendo transmitir, llevando un mensaje. Siempre es mi anhelo, hermano. Créame que no hay otra cosa más hermosa. Luego de ser salvo, luego de tener la presencia del Espíritu Santo, hermano, porque sin Él nada somos. O sea, si no tenemos la vida de Cristo, estamos completamente perdidos. Pero luego de eso, hermano, una de las cosas más lindas es poder predicar, poder llevar su palabra y poder vivir esa palabra, hermano. Si el Evangelio no se trata solamente de aprender algo nuevo, no es algo nuevo que se aprende como las demás cosas, es algo que nosotros podemos vivir, es novedad de vida. Pablo lo decía claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, luego al griego. Él siempre daba esa referencia, esa prioridad del pueblo judío. Él siempre iba primeramente a las sinagogas, primeramente le predicaba al judío y también al griego porque él siempre entendió que Dios tenía planes todavía con Israel, aunque un remanente, un resto pequeño sería salvo al final. Siempre lo hemos creído así, siempre se nos ha criticado a los dispensacionalistas de creer que Israel sería salvo solamente por ser Israel étnico, por ser descendiente de Abraham. Nunca hemos dicho eso. O si es que hay gente que lo ha dicho, es porque sencillamente no entiende lo que es la salvación. No hay salvación fuera de Cristo. Yo solo quiero dejar muy en claro desde ya. Pero sí entendemos que la Escritura y el apóstol Pablo es muy claro desde el capítulo 9 de Romanos hasta el capítulo 11 de darnos a entender que Dios trata con un remanente, así como en los tiempos de Elías, con un remanente judío, no era un remanente gentil, no era un remanente de etíopes, ni un remanente de Sidón, ni de Tiro, ni de Babilonia, no, era un remanente judío, a ese remanente se refiere que sería salvo. Y entendemos también en Romanos 11 que Israel será salvo por el Señor Jesucristo cuando le reconozcan. Amén. Entonces, por esa razón entendemos que Israel ¿tiene planes Dios con ellos? Claro que los tiene, porque para salvarlos, primero tienen que estar perdidos. Para salvarlos, tienen que estar lejos de Él. Mucha gente dice, bueno, pero es que Israel está lleno de ateos, está lleno de homosexuales, está lleno de agnósticos, está lleno de satanistas, está lleno de brujos. Claro que sí, pues si son ovejas descarriadas. ¿A quién cree que se refería Jesús con la parábola de la oveja descarriada? ¿A un gentil? ¿A un argentino? ¿A un ruso? ¿A un alemán? ¿A un italiano? ¿A un judío descarriado? Lejos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿A quién cree que se refería con la dracma perdida? ¿A un italiano, a un romano? No, a un judío extraviado. ¿A quién cree que se refería con el hijo pródigo? A un judío que había olvidado el Dios de sus padres. Y nosotros la aplicamos para nosotros. Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quién anduvo descarriado? El que fue oveja. ¿Y quiénes fueron las primeras ovejas del Señor? Israel. Luego el Señor llamó a otras ovejas, las cuales somos nosotros. Pero el Señor sigue buscando esa oveja descarriada. Usted también, si se ha descarriado, el Señor le sigue buscando. Entonces, se ha leído la Biblia lamentablemente con un sesgo que no deja ver cómo Dios tiene planes con este pueblo. Quiero estar hablando hoy bajo el tema Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Solamente podría haberle puesto Hosana, pero que usted entienda que es un pasaje bíblico lo que vamos a tratar. Quiero saludar a mi hermana Maggie desde ya. Muchas bendiciones, gracias por su saludo. Y comencemos orando al Señor. Amén. Aquí tengo el reloj puesto para estar viendo la hora. Oramos al Señor para comenzar. Padre Santo, bendito Dios, te damos muchas gracias en esta hora de la noche. Te agradecemos por la vida, por la salud, por tenernos aquí, Señor. Pero lo más importante, lo decía al principio, la salvación de nuestras almas. Dios mío, entendemos que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. No podemos hablar del Dios de la Biblia sin conocer al Dios de la Biblia. No podemos, Dios mío, hablar de un Dios el cual es lejano a nosotros. No hablamos de un Dios de pasado, un Dios del pretérito, como intentan darnos a entender algunos teólogos.
Una Biblia que ya es historia simplemente, que la mayoría de sus profecías ya no cuentan, que Dios ya no tiene prácticamente planes ni con Israel, ni con este mundo futuro, sino que simplemente vendrá y no sucederá nada. No hay Espíritu Santo, no hay dones, no hay derramamiento, no veremos, Señor, momentos difíciles, Padre Santo. Parece que todo hubiera quedado en la historia. Parece que el Dios de ayer solamente se quedó en el ayer para muchos teólogos. Pero nosotros creemos, Dios mío, que el Dios de ayer es el mismo de hoy, que el poder que se derramó en Pentecostés y que los cristianos entendieron que era el último tiempo, hoy más que nunca entendemos que el último tiempo se acerca aún más, Señor. La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento previo, Dios mío, a la gran tribulación, los momentos difíciles que está viviendo el mundo, los principios de dolores. Creemos, Dios mío, que tú también tienes planes para este fin de los tiempos, porque Señor, tú nos rescataste, tú nos redimiste, tú has derramado tu Espíritu Santo, los cuales muchos teólogos pensaron que no sería derramado, solamente sería un cumplimiento pasado. Pero Dios mío, gracias por aquellos hombres y mujeres que leyeron tu palabra con fe, creyendo que tu Espíritu Santo sería derramado aún en una manera más grande en los últimos días, en los últimos tiempos, quizá alcanzando a más gente, Dios mío, de diferentes naciones, porque la promesa del profeta Joel en el capítulo 2, verso 28, que sería derramado tu espíritu sobre toda carne, sobre toda raza, todo ser humano tendría acceso, Dios mío. Y es verdad, Señor, que el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. Por eso en esta hora rogamos, Dios mío, que por la fe tú puedas derramar bendición, que por la fe tú puedas derramar sanidad, que por la fe, Dios mío, tú puedas libertar a aquellos que están cautivos por las cadenas del diablo, por el pecado, por la corriente de este mundo. Hay poder en la sangre de Cristo. Para eso fuiste ungido, Señor amado, para dar libertad al cautivo. Y no creemos que esa profecía era solo para Lucas 4:18. Creemos que esa profecía se sigue cumpliendo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Tú te sigues moviendo, tú sigues tratando, Dios mío, con la iglesia, el pueblo gentil y también, Dios mío, el pueblo de Israel que está en incredulidad, está ciego, está duro de corazón, Señor. Pero hasta que le sea quitada la venda, en el nombre de Jesús de Nazaret, rogamos tu presencia, tu sanidad, tu bendición, Dios mío. Te pedimos también por nuestra hermana Estefanía, para que tú le bendigas, Señor. El día de ayer yo me gozaba de verla en medio de la congregación, Señor, y yo creo en mi corazón que tú eres suficiente sanador. Yo creo en mi corazón, Dios mío, que tu poder sana aún, Señor. Liberta todavía, transforma y hace nueva todas las cosas, Señor, sus articulaciones, sus huesos, Dios mío, sus tendones, Señor. Tu poder es suficiente para hacer nueva todas las cosas, para sanar, Dios mío, porque por esas heridas creemos que nosotros somos sanados, Señor. Seguimos pidiéndote por tu siervo Jimmy Swaggart también allí en los Estados Unidos. Dios mío, derrama tu bendición. Ten compasión, Dios mío, de su hogar. Ten compasión, Dios mío, de su esposa. Ten compasión, Dios mío, de esa iglesia que se reúne a pedir, Dios mío, por su siervo, por su pastor, Dios mío. Son 90 años que te he entregado a ti. Son 90 años, Dios mío, que ha corrido esta carrera, Padre amado, legítimamente. Son 90 años que tú le has guardado. 90 años que tú le has dirigido, que tú has sido su pastor, Dios mío. Bendícele una vez más, Señor amado. Renueva su fuerza, bendícele en ese hospital, Señor eterno. No sé cuánto tiempo más tú le añadirás, Señor, pero aunque sea un poco tiempo, Dios mío, bendícele, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, rogamos también tu bendición al Medio Oriente, a Israel, Dios mío, tu pueblo que ha sido perseguido. También, Dios mío, la iglesia perseguida, Señor, en Irán. Y muchos que aún no te conocen, pueda, Señor, tu palabra romper fronteras, romper cadenas, traer libertad, bendición, Señor eterno. Porque esa fe en el Señor Jesucristo es la única que puede dar verdadera salvación, libertad y perdón de pecado. En el nombre precioso de Jesús rogamos tu bendición, esa que emana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas bendiciones a quienes los saludan.
Amén. Gracias por escribirnos. Gracias por estar comentando. Gloria al Señor. Voy a hacer algo que no hago habitualmente, que es leer algo que escribí. Gloria al Señor. Amén. Bueno, me quedé escribiendo hasta muy tarde, hermano, viendo noticias, cosas así. Claro, uno toma su tiempo. Luego de un hermoso culto, hermano, estuvimos viviendo el día de ayer. El Señor se derramó, pudimos sentir su presencia, pudimos alabar su nombre, hermano. Y es hermoso porque en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de la dificultad, saber que Él está con nosotros, saber que Él no desampara, saber que Él, hermano, Él es fiel. No hay nada más lindo que tenerlo a Él. Usted puede perderlo todo, pero si pierde a Cristo, oiga, no, si usted pierde a Cristo lo ha perdido todo, pero puede perderlo todo en este mundo. Pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. Si lo tiene a Cristo, lo tiene todo. Quiero saludar, bueno, voy a ver aquí, tratar de leer estos comentarios. A mi hermana Yanska, creo que el último, ahí me sale el último, aquí me sale el primero, pero bueno. Dice: Dios bendiga tu vida, hermano, y te siga usando cada día para su gloria. Cariños a cada hermano en sintonía. Muchas gracias, mi hermanita. El Señor me la bendiga mucho. A mis sobrinos también, Palomita y Juan Pablo. Los amamos. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Maggie Rivera, que había escrito al principio. Dios bendiga también a mi madre. Dice: mi Jesucristo le bendiga, le use para su gloria. Bendiciones, mi amor. Aleluya. Muchas gracias también a mi madre por escribir. Dios bendiga también a nuestro hermano Patricio desde la región del Ñuble. Dice: amén. Bendiciones, hermano Jacob. Muchas gracias también, mi hermano Luis Patricio Fuentes Moreno. ¿Ya? Que, mire, mi bisabuela era de la Fuente. ¿Eh? Casi somos parientes. Casi parientes. Gloria al Señor. Bueno, creo que está mi hermana Raquel Mesa también. Así que muchos cariños, muchas bendiciones para ella y su familia. Le voy a invitar a estar abriendo el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Y leemos desde el verso 1 en adelante. Mateo capítulo 21, verso 21. Leemos: en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Verso 3. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Hemos leído entonces la palabra del Señor. Bueno, quiero leer un poquito un comentario que dejé ayer, ya que la gente no lo lee, se lo leo yo. Para eso estamos. El día de ayer escribí esto, se lo repito, yo no acostumbro a hacer esto, son excepciones a las reglas que no son las reglas. Amén, solo excepciones. Hosana. Bueno, todo esto nació escuchando una alabanza del año 2000, puede ser, la escuché por primera vez año 2011, 2010, del coro del hermano Jimmy Swaggart. Hosana, literalmente se llama Hosana. Y mientras cantaban esta alabanza, Jimmy Swaggart está coordinando. Cuando está coordinando dice: en mi mente, lo que alcanzo a recordar más o menos lo que dice, en mi mente puedo ver al maestro viniendo y entrando en Jerusalén y escuchando a la gente decir Hosana.
Y dice que él también, y lo que me logro recordar, dice que así también será en su segunda venida. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, la gente cantará Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Yo escuché eso y dije, Dios mío, esto es una realidad. Y me recordé el debate que tuve hace casi un mes atrás, defendiendo el dispensacionalismo sin saber que Israel iba a ser atacado, sin saber que iban a entrar una guerra con Irán, una guerra defensiva, preventiva más que nada, sin saber lo que vendría. Pero sí un ataque de 5 meses prácticamente al dispensacionalismo, a la creencia del arrebatamiento, de que Dios tiene un plan con Israel, en fin. Y me puse a escribir lo siguiente. Cuando Jesús entró a Jerusalén antes de ser crucificado montado en un burro o en un burrito, cumplió la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. Si quiere usted lo podemos leer rápidamente. No sé si vamos a alcanzar a leer todo, pero para que analicemos un poco esta porción de la palabra. Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho. La otra vez yo leí esto y la palabra alégrate mucho literalmente viene de la palabra gil en hebreo, que es danzar, dar vueltas rápidamente. Muchos que critican a los pentecostales porque danzan. La otra vez veía un video de Chile, del sur de Chile, una iglesia danzando, y ese video lo llegó a Brasil. Y muchos brasileños decían, pero ¿qué base bíblica tienen ustedes? Bueno, yo hice un video en YouTube con respecto a la danza en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Hay una base bíblica tremenda. Y esa palabra alégrate mucho es danzar, así como danzan los pentecostales. Los que danzan de verdad, porque hay muchos que un show, que una parafernalia, que es para vender videos, para tener me gusta. No, esto es real. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, de alegría. Esos son gritos, pero tremendamente fuertes, ¿ya? No es un susurro, no es un no. Es un grito estrepitoso, hermano. Incluso esa palabra se utiliza para el sonido de trompeta para alertar a la guerra. Un sonido muy fuerte con la voz, específicamente con la voz. Danza, danza, alégrate mucho, hija de Sión. Se refiere a Jerusalén. Da voces de júbilo, grita muy fuertemente, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Justo y salvador. Él traería justicia y él traería salvación. Es por eso que el nombre que el ángel le dice en el Evangelio de Mateo capítulo 1 verso 23 dice, llamará su nombre Jesús. Más o menos cerca del verso 23. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la profecía de Zacarías 9:9 dice que vendrá a ti justo y salvador. Del verbo yashá, de donde deriva la palabra Yeshua, traducido al griego como Isus, traducido al español como Jesús. Salvador. Jesús significa literalmente el Salvador. Muchos dicen, no, pero si tú no dices Yeshua, Dios no te va a entender. Claro, como que Dios tuviera, no sé, un déficit atencional, como que Dios no supiera idioma, como que Dios fuera ignorante. Para su información, los primeros en traducir el nombre Yeshua a Isus, de donde deriva Jesús, ¿sabe quiénes fueron? No fueron los paganos, fueron los judíos en la traducción a los 70. O la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento. Y ese nombre, Yeshua, viene de Yehoshua, que es el nombre Josué. Josué, que Yehoshua o Josué significa Jehová es salvación. Literalmente en en Números capítulo 13, dice que el nombre de Oseas, hijo de Nun, pasó a ser Josué, hijo de Nun. ¿Y qué tiene que ver Oseas con Josué y con Jesús, hermano? Es que Oseas, aquí vamos a entender el cántico, por qué le van a gritar Hosana.
Porque todo está relacionado con la salvación. Todo. Porque el rey vendría justo y salvador. Justo y salvador. El nombre Oseas viene de Joshía, que es salvación también. Ese era el nombre de Josué y se le puso Josué, que la traducción griega es Jesús. Traducido al español, Jesús. Josué es Jesús. El nombre de Josué es Jesús. En un debate de un judío del primer siglo, llamado Trifón, un cristiano llamado Justino Mártir le dijo: Dios le cambia el nombre a Oseas por Jesús para darle a entender que en el nombre de Jesús alcanzarían la tierra prometida o alcanzarían salvación. Aunque es un debate, aunque no es inspirado por Dios, pero eso lo que dice este hombre es verdad. El nombre de Josué, y eso sabe a quién se lo escuché y por qué digo que es verdad, también se lo escuché a Jimmy Swaggart en una predicación. Jesús es nuestro Josué, que no nos lleva ahora a la Israel terrenal, sino que a la Israel celestial o a la Jerusalén celestial. Pero también restaurará la Jerusalén terrenal. Porque esta escena va a suceder en la Jerusalén terrenal. Y Jesús va a tratar con los habitantes de la Jerusalén terrenal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces está todo relacionado. El nombre Oseas, el nombre Josué, que es el nombre de Jesús, son las transliteraciones las que hacen que varíen, pero es el mismo nombre. Y era normal para un judío usar una versión de su nombre griega, usar una versión hebrea o usar una versión aramea. Es normal, como en Pablo, que utiliza el nombre Pablo, que viene del latín Paulis, que significa pequeño, siendo que él tenía un nombre hebreo que era Shaul, que significa Saúl, transliterado al español. Era común que los judíos, los hebreos, utilizaran diferentes nombres para que la gente lo pudiera pronunciar, porque entendían la diversidad de idiomas. Ya explicamos el tema de por qué tanta pronunciación diferente en el nombre de Jesús. Espero que se entienda. ¿Es necesario explicarlo? Claro que sí, porque hay mucha gente que piensa que si usted no dice Jesús, usted no es salvo. No, Dios entiende a quién se está refiriendo. Entonces el Salvador o el Rey vendría a ti, justo y Salvador, humilde. Jesús lo dice en Mateo capítulo 11, verso 28. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre, poder bajo control. Apocalipsis capítulo 5, vemos un cordero y león. Cordero y león. La gente dice: Jesús vino como cordero, volverá como un león. Pero es que no es necesariamente así. Jesús era todo un cordero y todo un león. ¿En qué sentido? Era un cordero en el sentido de la mansedumbre. Era un león en el sentido de rey. En la cruz muere manso como un cordero, siendo un león. Porque esa palabra mansedumbre significa poder bajo control. Estaba controlando el león de la tribu de Judá. ¿Está entendiendo? No es que él no era rey. Le preguntaron: ¿eres tú rey? Él dice: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. ¿A qué se refiere? ¿Que él no reinaría en este mundo? No, no se refiere a eso, sino que todavía su reino no está instaurado, sino que todavía sus servidores tampoco están aquí, sus ángeles y todavía la plenitud de los salvados, pero también se refiere a que su reino, su forma de gobernar no es como los reyes de esta tierra. Porque si hubiera sido un emperador romano que estaba siendo llevado a la crucifixión, en primer lugar, nunca hubieran permitido que un emperador romano hubiera sido llevado a la crucifixión. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si yo fuera un emperador como estos, como ustedes, si yo fuera como Pilato, mis soldados pelearían por mí, pero yo para esto he venido. Yo no soy igual a ti. Yo no soy un tirano. Yo vengo a dar mi vida por amor. Nadie me la quita, dice Juan capítulo 10.
yo la pongo. Tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Entonces Él viene justo Salvador. Él traería justicia, perdón de pecados, justificación, hacer inocente al culpable, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo leo hasta ahí. Él entra manso y humilde. La multitud lo recibió gritando, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Citando el Salmo 118, versículos 25 y 26. Él entra montado en un burrito, en un asno. Así se presentaban los reyes. Así se presentaban en un burro. Cuando no peleaban. O sea, Jesús hace su entrada triunfal en un asno como los reyes de Israel. Es por eso que el pueblo de Jerusalén, cuando lo ve entrar, empieza a gritar y a decir, este es el rey que profetizó el profeta Zacarías. Este es el rey que nos viene a salvar porque vendría justo y salvador. El rey que viene montado en un burro es el rey que nos va a salvar. Verso 6 de Mateo 21, verso 6. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Citando el Salmo 118, verso 25-26. ¿Qué dice literalmente así en nuestra versión Reina Valera 1960? Dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Esa palabra sálvanos es Hoshi-Aná, llevado al arameo como Hosana. Hosana, sálvanos ahora es Hosana. Literalmente el pueblo de Israel estaba cantando el Salmo 118, versos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. ¿Qué les dije que significaba Josué? Yehoshua, Josué, que abreviado es Jesús, significa Jehová es salvación. Todo relacionado. Jesús es el nuevo Josué. Jesús es el libertador. Jesús es el que los lleva a la tierra prometida. Jesús, dice Hebreos 4, es el que da el verdadero reposo. Por eso el Salmo 118, verso 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Traducido, sálvanos, Hosana, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y dice el verso 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. La palabra Jehová en la versión griega es Señor. Es traducida por los judíos como Señor. Es por eso que en Mateo 21, que acabamos de leer en el verso 9, dicen, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Eso en las alturas. En el Evangelio de Lucas capítulo 19 también habla de las alturas, haciendo memoria a lo que cantan los ángeles cuando en el capítulo 2 de Lucas los pastores van a ver al niño Jesús nacido, pero antes de verlo son los ángeles que le traen las buenas nuevas porque un rey había nacido en Israel.
Estos ángeles, estas huestes celestiales o ejércitos celestiales empezaron a gritar: gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres. Lucas 19 repite más o menos la frase de la alabanza de los ángeles. Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice: alábenle todos sus ángeles. Ahora no son solo los ángeles, sino los habitantes de Jerusalén, cumpliendo el Salmo 118, verso 25 y 26. Dijimos que Hosana significaba sálvanos. Sálvanos ahora. Cuando Jesús entró en Jerusalén, curiosamente, cuando los muchachos cantaban este salmo, porque Lucas 19 nos dice que son muchachos, y literalmente esa palabra muchachos se pedía, que quiere decir niños. Eran niños que empezaron a cantar juntos con la multitud. Y aquellos rabinos que estaban ahí, aquellos sumos sacerdotes, empezaron a decirle a Jesús: calla a tus discípulos. Pero Jesús le responde: si estos callaren, aún las piedras gritarán, aún las piedras me alabarán. Entonces, cuando los muchachos, los niños cantaban este salmo, el Salmo 118, versos 24 y 26, 25 y 26, perdón, fue cuando Jesús no solo entraba en Jerusalén, sino también iba al templo, la casa de Jehová. ¿Y por qué vemos que es algo curioso hablar de la casa de Jehová? Porque en el verso 26 del Salmo 118 dice: desde la casa de Jehová os bendecimos. Exactamente, Jesús entraría a la casa de Jehová, que era el templo de Jerusalén, al cual estaba profetizado que el Señor llegaría. El propósito de llegar a la casa de Jehová o al templo era purificarlo. Recuerde que dio vuelta a las mesas de los cambistas. Recuerde que liberó a las palomas. Aquellos sacrificios que los judíos le decían a los demás que venían a ofrecer sacrificio: eso no sirve, aquí tienes un animal mejor. O ellos cambiaban las monedas, cambiaban el sacrificio, y era una corrupción tremenda. Jesús les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han transformado en cueva o en guarida de ladrones. Sería exactamente ese templo que el profeta Zacarías en el capítulo 3, verso 9, mismo profeta que profetizó en el capítulo 9, verso 9, que entraría montado en un burrito el rey. Perdón, Malaquías, aquí yo me equivoqué. Malaquías 3:1 nos diría que el rey entraría a su templo. O el Señor, conocido como Adonai, quiere decir que el que entraría a ese templo sería Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. No un Dios menor, como dicen los testigos de Jehová o otra secta. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero. Literalmente dice que Dios enviaría a un mensajero o un profeta delante del Señor, delante de mí. Es Dios hablando: envío mi mensajero delante de mí. Ese sería Juan el Bautista. Josefo es uno también de los no cristianos que comenta la vida de Juan el Bautista, comenta acerca de Jesús y también incluso comenta la muerte de Jacobo, el hermano del Señor, a manos de Herodes, mandado a asesinar por la espada. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor Adonai, o sea, Dios mismo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene
ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Curiosamente, los que estaban en el templo eran los sumos sacerdotes, supuestamente descendientes de los hijos de Leví. Los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Seguimos destacando la acción de los niños o los muchachos. La boca de los niños y los que mamaban, alababan a Jesús. Mateo 21, verso 16. Gritaban hosana. Complementándolo con Lucas capítulo 19, mientras Jesús decía que estaba cumpliendo el Salmo 8, verso 2, que nos habla del postrer Adán, coronado de gloria y de honra, ese postrer Adán, el cual sería Jesús. Y mientras cumplían esta profecía, se cumplía ahora el verso 22 del Salmo 118. Volvemos al Salmo 118. Lo explico. Cuando empezaron a cantar los niños, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús dijo, ¿acaso no habéis leído de la boca de los niños y de los que maman? ¿Fundaste la alabanza o la fortaleza, la exaltación? Citando ese salmo, el Salmo capítulo 8, versículo 1, que algunos consideran el Salmo de Adán según los judíos, nosotros según Romanos capítulo 5 y Primera de Corintios capítulo 15, verso 21 en adelante, sabemos que el Adán perfecto, el Adán postrero, el que sería coronado de gloria y de honra según el libro de Hebreos, sería Jesús de Nazaret. Cuando ellos estaban cantando, ahora aparte de cumplir el Salmo 8, verso 2, también están cumpliendo el Salmo 118, versículos 22. Salmo 118, verso 22. Volvimos al Salmo 118. ¿Y cuál es el verso 22? Ahora los que van a cumplir el verso 22 van a ser aquellos que van a rechazar a Jesús como Salvador. El verso 22 del Salmo 118 dice literalmente, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El apóstol Pedro en su primera carta va a decir que esta piedra que desecharon los edificadores, esta piedra preciosa, es Jesús de Nazaret. Para ir ya casi terminando, Jesús antes de ir al Getsemaní a orar, previo a ser crucificado, cantó el himno conocido como el Jalel, que forma parte del Salmo 114 al Salmo 118. Quiere decir que fue parte del hosana que cantaron los judíos. Lo explico. Cuando Jesús estuvo en la cena en Marcos capítulo 13, dice que luego, capítulo 14, perdón, luego de haber cantado el himno, se fue de aquel lugar. Ese himno era conocido como el Jalel, que era parte de estos salmos 114 al 118. Era una alabanza que se cantaba en la Pascua hebrea. Otra curiosidad es que el Salmo 118, el cual cantó Jesús antes de ir a la cruz, el cual cantaron los judíos cuando Jesús entró en su entrada triunfal en Jerusalén antes de ir a la cruz. El Salmo 118, curiosamente, es el centro o la mitad de la Biblia. ¿Sabía usted? El Salmo 118 es la mitad de la Biblia. Al igual que la verdad es el centro de todo según los judíos, lo explico. La palabra verdad en el hebreo es emet, que empieza con alef, men, si no me equivoco, la palabra, la letra del medio, y la última, la taf, que es la primera letra del alefato o el alfabeto hebreo, la primera, la del medio
y la Tav es la última. Y los judíos consideran que la verdad es el principio, es el centro y es el final de todas las cosas. Curiosamente, Jesús en Apocalipsis capítulo 1 se presenta como el alfa y la omega en el alfabeto griego, alfa y omega o grande traducido, o la alef y la tav en el alfabeto o alefato hebreo. Y Jesús en Juan 14, verso 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pone a la verdad al centro, porque Él es el comienzo, el centro y el fin de todas las cosas. Al igual que este salmo, el 118 es el centro de la Biblia. Jesús también es la piedra angular. Jesús es el centro. Jesús es la piedra probada, preciosa por Dios, que sustenta el universo según la palabra de su poder, según Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y en él todas las cosas subsisten, según Colosenses capítulo 1, verso 16 y verso 17 podríamos ver también. Así como el Salmo 118 es verdad, es el centro de la Biblia, al igual que la verdad es el centro de todo según los judíos. Y Jesús dijo ser la verdad, específicamente el Salmo 118, verso 8, es el centro de la Biblia. Específicamente el verso 8. ¿Y qué dice el verso 8? Mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Jesús cantaba ese salmo para que ahora aprendieran a confiar en Él. A depender de Dios. Él vendría a ser la piedra angular de la fe. El autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No obstante, Jesús profetizó a los habitantes de Jerusalén que volverían a cantar Hosana. Este mismo Salmo 118, versos 25 y 26, que lo cantaron en su entrada triunfal, recapitulando, resumiendo para llegar al final de este mensaje. En Mateo capítulo 21, en Lucas capítulo 19. Este mismo Salmo que probablemente Jesús canta en Marcos capítulo 14, luego de cenar la Pascua hebrea, antes de ir a la cruz. Este mismo Salmo, esta misma canción, Hosana, sálvanos ahora, la cantarán cuando vuelvan a ver a Jesús en su segunda venida, literalmente a Jerusalén. Eso lo profetizó Jesús textualmente en Mateo capítulo 23, versos 37 al 39, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, o sea, Jerusalén va a ser arrasada. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Desde ahora no me veréis. Pero llegará un momento en que le volverán a ver. Y cuando le vuelvan a ver, será cuando ellos digan, hasta que digáis, como dijo Jesús: bendito el que viene en el nombre del Señor. Volverán a cantar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos, literalmente leyendo el Salmo 118, verso 26, gritan y cantan: Baruch Abba Beshen Adonai, Baruch Abba Beshen Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando Israel vuelve a ser nación, que pudieron tener solamente la mitad de la ciudad de Jerusalén, porque prácticamente Jerusalén fue diezmada,
fue repartida. La parte más pequeña les tocó para los judíos. Ellos no podían llegar al lugar donde estaba el muro de los lamentos, el lugar donde al otro lado estaba el templo que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Cumpliendo literalmente las palabras de Jesús. La casa fue dejada desierta. La última vez, la primera vez que fueron expulsados los judíos de Jerusalén fue en el año 70 con Tito, el hijo de Vespasiano. La segunda vez de que sufrieron una expulsión gigantesca fue en el año 135 con el emperador Adriano, donde se terminó de cambiar el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina y el nombre de Israel se le puso Palestina, en burla, en oprobio, en humillación al pueblo de Israel, poniéndole el título de un pueblo ya exterminado por los babilónicos cerca del año 586 a.C., los cuales eran los filisteos. Tras una mala pronunciación de Filistea, le pusieron Palestina a Israel. Pero va a ser la ONU, va a ser la Organización de las Naciones Unidas quien va a volver a utilizar ese nombre. Y podríamos decir también que la administración inglesa en Tierra Santa o en el Medio Oriente, es más, la administración inglesa fue la que volvió a renombrar aquellos lugares. Pero en 1967, en la Guerra de los 6 días, en una guerra cortísima, porque grábese esto, Israel está acostumbrado a guerras cortas. Cuando un paracaidista desciende sobre la ciudad de Jerusalén, vuelven a tomar el control y empiezan a cantar el Hatikvá o el himno de la esperanza. Empiezan a rezar en el muro de los lamentos. Y desde ahí en adelante el pueblo de Israel vuelve a tener acceso a la ciudad vieja y al muro de los lamentos que estaba fuera del muro del templo. Y empiezan a rezar. Y uno de los rezos, como bien lo decía nuestro hermano Cristian Yanquiwen, una de las oraciones que hacen es el Salmo 118, verso 26. Aparte de orar el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, otro de los cánticos que ellos pronuncian en el muro de los lamentos es Baruch Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, anhelando la venida del Señor. Pero es verdad, no todos creen en Jesús, pero bajo esa imploración de querer conocer al Mesías, a algunos se le ha presentado personalmente, otros han tenido sueños, a otros se le ha predicado el evangelio. ¿Desechará Dios a su pueblo?, dijo el apóstol Saulo o Pablo de Tarso. En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la tribu de Benjamín. Podemos ver el trato en el periodo de la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14, con 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel, excepción la tribu de Dan y excepción a la tribu, si no me equivoco, de Efraín, que es reemplazada por José. Lamentablemente, para terminar, el mismo profeta Zacarías, en el capítulo 14, nos dice que antes que Jesús vuelva a Jerusalén, va a ser horrible. Nos dice que todas las naciones se reunirán para combatir contra Jerusalén, como en la guerra de Armagedón, Ar, que significa monte, o valle, sí, Armagedón, que es Ar, Megido, el monte de Megido, pero literalmente también se conoce como el valle de Megido. Se juntarán todas las naciones. Y por eso sabemos que Apocalipsis capítulo 16 no es la gran tribulación como dicen los preteristas, que se cumplió en el año 70 cuando el general Tito invade Jerusalén.
Porque cuando el año 70 el general Tito invade Jerusalén, es solo una nación, es solo un imperio que arrasa con Jerusalén y muere 1.100.000 judíos. Pero en la gran tribulación, palabras de Jesús y palabras textuales de Daniel, en Daniel capítulo 12, versículo 2, será la gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio ni la habrá. Y esa gran tribulación será antes de la resurrección de los judíos. Me refiero a la segunda venida de Cristo, no al arrebatamiento. Será diferente porque ahora serán todas las naciones, serán diferentes reyes, no será solo una. Así que la gran tribulación no es preterista. Apocalipsis 16 no es pretérito, no es pasado. Apocalipsis 16 es un futuro. Diferentes reyes invadirán la ciudad. Dice literalmente Zacarías 14, verso 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré de todas las naciones para combatir contra Jerusalén. O sea, Jerusalén estará habitada. Es profecía bíblica que Jerusalén tendría que ser tomada nuevamente por Israel, por los judíos. Es profecía que Dios la cumplió en su totalidad. No fue un dispensacionalista, fue el Dios del cielo quien cumplió su palabra. Y así como muchos estudiosos ignoraron que Israel jugaba un plan profético en la palabra del Señor, muchos se dieron cuenta que probablemente estaban leyendo de una manera sesgada la Biblia. Así como lo dije al principio, muchos pensaron que Pentecostés solamente era el cumplimiento de Joel 2:28. Muchos pensaron que el derramamiento del Espíritu Santo solamente eran para los apóstoles. Pero si nosotros leemos los primeros cristianos, si leemos a Justino Mártir, si leemos a Ireneo de León, dice que ellos todavía le escuchaban hablar en lengua, todavía imponían las manos y profetizaban, Aisa aquí la maisa y Ramanda la maicía. Así como lo hacían los apóstoles. Incluso uno de los debates que tenía este hombre contra Trifón, Justino Mártir, ¿sabe cuál era? El espíritu que tenían los profetas ahora los tenemos nosotros. Y es verdad, ellos creían en parte que habían rechazado a Israel, pero en ese mismo debate es a ese judío Trifón que Justino Mártir le dice, y Jerusalén va a volver a ser habitada, por eso conviértanse a Jesús de Nazaret. Esos mismos creían en un milenio literal, porque le digo algo, la Biblia siempre que habla de años en el Apocalipsis, siempre son años literales. Verso 2, terminando, Zacarías 14, 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, como fue el 7 de octubre del 2023. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Ojo, no estoy diciendo que octubre fue el cumplimiento de esta profecía, pero así estará Jerusalén antes que Cristo vuelva. Mas el resto del pueblo no será cortada la ciudad. El resto del pueblo no será cortada la ciudad. Después saldrá Jehová para pelear con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y el verso 4 dice, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, como lo decía nuestro pastor Claudio claramente el día de ayer, enfrente de Jerusalén al oriente, donde entró Jesús cabalgando en un burrito, donde Jesús ascendió a los cielos, ahí mismo volverá y pondrá sus pies. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle del monte llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Por qué habrá un terremoto? Lo dice Ageo 2:6. He aquí,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y vendrá el deseado de todas las naciones. Zacarías 12 nos dice también que Jerusalén en el verso 6 será habitada. Será también una copa que hará temblar en el verso 2 a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Nos dice que Jerusalén será sitiada por todos los pueblos. Pero en el verso 9 de Zacarías 12 dice: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Apocalipsis 16 dice que demonios a manera de rana van a los reyes de la tierra para ir contra Israel. O sea, el odio contra Israel no es de Dios. No es de una postura teológica sana, no es sana doctrina, sino que es doctrina de demonios, el odio contra cualquier etnia, pueblo, nación. Así que si tu estudio teológico te está haciendo odiar a Israel, la Israel étnica de sangre, preocúpate, tienes que nacer de nuevo. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, verso 10. Estamos leyendo Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. La gracia de Dios se derramará nuevamente sobre Jerusalén y espíritu de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el llanto de Adar Rimón, en el valle de Megido. Armagedón es el valle de Megido, el mismo valle donde dice Segunda de Crónicas capítulo 35, Segunda de Crónicas capítulo 35, versículo 20, donde lloraron al rey Josías bajo la mano del faraón Necao. Incluso dice literalmente el texto bíblico que Jeremías escribió en Dechas lamentaciones sobre Jeremías, que los judíos hasta ese día lamentaban. Así llorarán como la muerte por un rey amado, Josías. Así llorarán cuando vean al que traspasaron, al darse cuenta que aquel que habían crucificado en la cruz del Calvario era el rey perfecto, era el hijo de David. Y cuando lo vean y Dios derrame de su espíritu y lo vean ahí viniendo en las nubes con nosotros en caballos blancos, y todos sus ángeles volverán a cantar Baruch Haba Besher Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se cumplirá Isaías 12. En aquel día dirá Jehová: aunque te indignaste contra mí, tu indignación se apartó de mí. Y aquel día sacaréis con gozos agua de la fuente de la salvación. Se cumplirá. Malaquías 4:2. Vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Se cumplirá Oseas capítulo 12, versículo 13. Romperé su pacto con la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, mi compasión se apartará de mi vista. Lo redimirá de la muerte. Lo libertará de aquellos ejércitos enemigos, de aquellos reyes que según Daniel capítulo 2 todavía estará el imperio medo, persa, iraní, Irak, Grecia y Roma. Porque aunque fueron derrotados, dice Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, que estarán hasta que el rey se siente, el Hijo del Hombre reciba tronos. Eso se cumple en Apocalipsis 20 en su segunda venida. Así que no es de ser curioso que Irán, que Irak hayan sido atacados. Todavía molesten a Israel. Porque en una guerra futura seguirán violando, matando, robando. Pero el que parará la guerra
No será el anticristo, será por un poco tiempo, luego los traicionará. Será el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Que el Dios del cielo les bendiga. Espero que esta porción le haya bendecido y siga en sintonía de Poder Pentecostal.